Ok, ¿qué ideas hay? Pues lo publico. El de este dado cargado, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ¿qué duda hay? ¿Qué pregunta hay? Eh, Mi duda, profe, es, pues quería ver cómo usted lo haría, profe, porque no sé si de la forma que lo hice, bueno, pensé que era un poco larga, no sé si entonces, pues tal vez había una forma más corta o compacta, por eso quería saber usted No, cómo lo lo haría. más fácil en este caso, que es el lanzamiento de dos dados, pues es analizar las 36 posibilidades. ¿No? Pues cada dado tiene 6, entonces pues en total son 36. Entonces revisar las 36 parejitas y ver cuáles elementos pertenecen a cada uno de esos eventos, o sea, cuáles elementos están en A, cuáles están en B y cuáles están en la intersección. Eso pues le permite a uno encontrar las probabilidades. Sí, digamos, según entiendo, profe, tal cual hice así para el 27 que en este caso no era cargado. Pero pues, según lo que dice, ¿cómo me ayudaría eso que comenta, profe, sabiendo que en este caso, pues, el dado está cargado y pues las probabilidades, pues, según entiendo, se alteran, ¿no? Que si solo viéramos las posibilidades por medio de las 36 opciones. Sí, pues es que, a ver, digamos, si yo quisiera hacer como la lista de los elementos que pertenecen a... Entonces la suma de los resultados obtenidos es un número par. Entonces, por ejemplo, acá estará el 1 3, el 1 5, bueno, también está el 1 1. ¿Sí? Estoy escribiendo los resultados de los dos dados en forma de parejitas, así como... Sí, de parejas pues. Entonces, si en el primero me sale 1 y en el segundo me sale 3, la suma es 4, entonces ese es par, pertenece a A. Si me sale 1 y en el segundo 5, la suma es 6, es par, pertenece a A. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, profe, estoy de acuerdo. Bueno, entonces el objetivo sería pues ver cuáles son todas las parejitas que pertenecen a este conjunto. Lo mismo, pues cuáles pertenecen a B. B es el resultado del segundo lanzamiento es par. Entonces aquí, por ejemplo, estará el 1 2, el 1 4, el 1 6. No importa cuál sea el primero, lo importante es que el segundo sea 2 4 y 6. Entonces también hacer toda la lista y pues hay que analizar la intersección. Entonces son aquellas parejitas cuya suma sea par, teniendo en cuenta que el segundo resultado también sea par. Bueno, si ya tienen esta lista y esta lista, pues es ver cuáles hay en común y esos irían acá.
Lo que hay que hacer entonces, pues es calcular cuál es la probabilidad de A, cuál es la probabilidad de B y cuál es la probabilidad de A intersectado con B. Y pues ver si esto es igual o no a la multiplicación. Profe, ¿Sí? ahí tengo una duda, o sea, sabiendo que el dado está cargado, para que haya que la probabilidad de que salga un número par para ese dado es diferente a la que hubiera si no estuviera cargado. Eso me afecta pues mi probabilidad de A y B, ¿cierto? Así Sí, que sí, sí, correcto. Porque es que lo que sucede en un dado normalito es esto. Si yo, digamos, para obtener que en el primer dado me salga el uno y en el otro el 3, pues lo que está sucediendo es que la probabilidad de que me salga este uno es un sexto y la probabilidad de que me salga el 3 es un sexto. Por lo tanto, la probabilidad de obtener la pareja 1,3 es una en 36. O sea, de las 36 posibilidades, esta pues es una de esas, cuando el dado no está cargado. En cambio acá, en el dado cargado, la probabilidad de 1,3, pues entonces, a ver, la probabilidad de par es 2 quintos, entonces la probabilidad de este uno es 3 quintos y la del 3 es 3 quintos. Eso quiere decir que la probabilidad ahora de que me salga la parejita 1,3 ya no es 1 de 36, sino 9 de 25. creo que una duda rápida, ¿cómo es que podemos, cómo no entiendo, o sea, como por lógica entiendo por qué va pasando eso, pero no sé cómo se sustenta eso de, digamos, entre la pareja uno test, la probabilidad es un sexto, la probabilidad es un sexto, entonces para que salga uno test es un 36. ¿Por qué, profe? No sé si me hago entender la pregunta. ¿Por qué se multiplican? O sea, ¿por qué se hace así? Sí, porque es la pregunta general. Sí, porque es que ahí sí los lanzamientos de los dados son independientes. Digamos cuando esto no está cargado ni nada. De hecho, es que no sé si no creo que no vimos como un ejemplo de esos. Pero pues si yo lanzo dos dados, eh, Eh, tengo eh, 36 posibilidades, ¿sí? sí, profe, es que quería decir algo, qué pena lo interrumpo, pero no haberlo hecho. Pero, o sea, entiendo por qué la probabilidad de que salga uno test es un 36 y lo entiendo pues de la manera en que lo habíamos hecho, de que veíamos las 36 posibilidades, que eso serían el número de casos posibles y favorables solo uno, que salga la pareja uno test. Entonces, por eso entiendo que la probabilidad es uno sobre 36, pero entonces no entiendo si no lo hiciera así, ¿cómo podría sacar la probabilidad de ese uno test en específico, en este caso, o de cualquier pareja, solo haciendo lo que acaba de hacer, profe? Como la probabilidad de que salga uno solo eh, al tirar el dado una vez es un sexto, ¿sí? Y la probabilidad de que al tirarlo otra vez, de que salga tres, es un sexto. Por tanto, la probabilidad de que salga uno tres es multiplicar las dos y eso da un 36. No entiendo, digamos, eso. ¿Por qué? No sé si me hago entender, profe, qué pena. Sí, porque es que ahí el dado no está cargado y ahí hay independencia de un resultado del otro. O sea, lo que me salga en un dado no afecta lo que me salga al otro. Entonces, se cumple esto. La probabilidad de que en el primero me salga el uno y en el segundo el 3, pues será la probabilidad de que el primero me salga el uno por la probabilidad de que en el segundo me salga el 3. Los dados no están cargados y uno no debería afectar, pues lo que me salga en el primero no debería afectar lo que me salga en el segundo. No, ok. Ah, O ok. sea, hay independencia entre esos dos dados. Se supone que pues bajo condiciones ideales, lo que me salga en el primer dado no debería afectar al segundo.
Profe, una pregunta. En ese caso estaría el dado cargado positivamente como hacia los impares, ¿cierto? O sea, por eso son los tres quintos. Sí, es más probable que salga, o sea, si la probabilidad de que me salga un par es 2/5, es porque la probabilidad de que me salga un impar es 3/5. Vale, gracias. Estamos haciendo lo mismo para esto, o sea, sin importar que el dado se lance dos veces y el dado esté cargado, hay independencia entre los resultados. Entre los dos lanzamientos. Ajá. Hay independencia sin importar, pues en este caso que es solo un dado y está cargado, aún así hay independencia entre los dos lanzamientos, ¿sí? Sí, Ok, profe, entiendo. Muchas gracias. vale. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Más o menos, pues como que busquen cuál es la probabilidad de cada parejita. Pues no van a tener que hacerlo así, pues porque muchas se van a repetir. Y entonces la cuenta se simplifica. En realidad, no, pues no es como que sea así tan largo. Básicamente lo que pase con el 1,3 es lo mismo que va a pasar con el 1,1 y con el 1,5. Entonces ahí ya saben que ahí encuentran una probabilidad, la multiplican por 3 y eso soluciona ya, pues simplifica un poco el problema. ¿Por qué toca multiplicarla? No, porque es que como el dado está cargado, la probabilidad del 1,1 va a ser la misma del 1,3 y la misma del 1,5. Entonces lo que digo es que no, pues no es como que antes uno hiciera un sexto por un sexto, un sexto por un sexto, un sexto por un sexto. No, tiene un sexto por un sexto y ya sabe 3 veces. O sea, como para simplificar cuentas, ¿no? Ok, ok. A eso es a lo que me refiero. Ok, entiendo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con una definición. Les había comentado que cuando uno tiene una variable aleatoria, a esta variable se le puede encontrar también el promedio y la varianza. Entonces vamos a ver esas dos definiciones. La media, o el valor esperado de x, se denota como e de x. Está dado por la siguiente expresión. Valor esperado de x es igual a la sumatoria sobre todos los posibles valores de k multiplicado por su respectiva probabilidad. Y pongo de una vez la varianza. La varianza de x está dada por. Entonces su notación, var entre paréntesis x, se obtiene como el valor esperado de la variable x al cuadrado menos el valor esperado de x encontrado previamente elevado al cuadrado. Aclarando que el valor esperado de x al cuadrado se obtiene como la sumatoria sobre todos los posibles valores de k cuadrado por su probabilidad.
Profe, una pregunta. ¿Sí? No sé, es que la cabeza se me acaba de ocurrir. En caso de que un ejemplo del espacio muestral fuera infinito, ¿esa definición de la media se podría interpretar como una integral? No sé, solo se me ocurrió porque vi la sumatoria y se me ocurría. Pues ese valor esperado también tiene su definición en forma integral en las variables continuas. Ah, ok, ok, qué pena. Digamos que Gracias. apenas estamos en el caso discreto, digamos en el que podemos hacer una tablita que tiene, no sé, 5 o 6 valores, o bueno, 20, 100, o sea, eso es finito. Entonces sí, podemos hacer la sumatoria. En efecto, espero podemos alcanzar a la clase de hoy. Eh, pues ya nos vamos con las continuas y ahí aparecen las integrales. Ok, ok, qué pena. Gracias. ¿Vale? Bueno, entonces pues practiquemos el uso de estas dos fórmulas con un ejemplo sencillo. Y luego vemos para qué es que son útiles. Encuentre el valor esperado y la varianza de la variable aleatoria x, cuya función de probabilidad es la siguiente. Entonces tenemos los valores de la variable que son k y sus respectivas probabilidades. Entonces va a tomar los valores. -2, 0, 1 y 3. Con probabilidades un cuarto, un sexto, 2/5 y 11/60. ¿Se entiende la fórmula para el valor esperado? Uy. Lo siento, pero no me había aparecido el chat y no había visto todo lo que escribieron. Perdón, la ignoraba, pero no los leí. No, no me aparecía eso. Bueno, ya, pues ya, perdón, ahí reviso otra vez y si algo, pues retomamos ejercicios del taller, lo que hayan preguntado por ahí otra vez. Bueno, entonces, la formulita del valor esperado es la más sencilla.
Pues simplemente se trata de multiplicar cada valor que toma la variable por su respectiva probabilidad. Entonces, para nuestro ejemplo, esto será menos 2 multiplicado por un cuarto más 0 por un sexto más 1 por 2 quintos más 3 por 11 sobre 60. ¿Cuánto les da? Correcto, 9 sobre 20. Para encontrar la varianza, pues necesitamos el pasito intermedio de encontrar el valor esperado de la variable x al cuadrado. Se obtiene de manera muy similar al que acabamos de hacer, simplemente elevando cada valor de la variable, o sea, cada valor de k al cuadrado. Pero solo esos valores, la probabilidad queda quieta. Es decir, esto es menos 2 a la 2 por un cuarto. Más 0 a la 2 por un sexto. Más 1 al cuadrado por 2 quintos. Más 3 al cuadrado por 11 sobre 60. ¿Cuánto les da eso? Correcto, eso es 61 sobre 20. Y entonces, pues uno ahí ya puede encontrar la varianza. Luego, la varianza será 61 sobre 20 menos la media, que es 9 sobre 20 elevada al cuadrado. Pero, profe, una pregunta. O Sí. sea, o sea, ¿para qué sirven esos valores o qué onda? O sea, ¿qué dicen? Ya hacemos un ejemplo e interpretamos eso. Entonces, esto se entiende más con, digamos, con jueguitos, como cuando tenemos otros valores. La varianza es la misma noción de varianza que nosotros vimos antes. Es decir, es ver qué tan dispersos están los valores de la variable. O sea, qué tanta dispersión hay entre el menos 2, el 0, el 1 y el 3. El promedio, si se fijan en la manera en que está definido, pues es cada valor por una probabilidad.
más valor por probabilidad, es decir, que estamos multiplicando cada valor por un peso. En otras palabras, esto viene a ser como un promedio ponderado. En los siguientes ejemplos le vamos a dar una interpretación ya pues dependiendo del contexto. Por ahora pues simplemente como para que queden claras las fórmulas, pero pues es la misma noción, o sea, el promedio tal cual lo vimos en la primera parte del curso y la varianza. Nos dice qué tan dispersos son los valores. ¿Cuánto les da la varianza? Perfecto. 1139 sobre 400. Bueno, esto pues en efecto es más chévere cuando uno le pone un contexto. Lo importante y lo que quería con este ejemplo, inventándome ahí cualquier valor y cualquier probabilidad, es ver si las fórmulas están claras y si es claro cómo encontrar ese valor esperado y esa varianza. Sí, más o menos claro para todos. Hasta ahí todo bien. Sí, pues como les había comentado, pues hay que ver esa parte. Vamos a pasarla así como rapidito, eh, pues porque los que sí saben integrar, pues los de ingeniería deberían como aprender eso. Pero pues es un tema que pues definitivamente pues no podría estar en el parcial. Entonces, pues los invito a que se sienten y escuchen y no se aburran mucho. Listo. Esto es muy usado en los juegos. Entonces, en una lotería con 8.000 boletos, a 1.000 cada uno, el premio al ganador es de 2.400.000. Si usted compra 2 boletos, ¿cuál es su fortuna esperada? Cuando se habla en probabilidad y en este tipo de ejercicios de fortuna, lo estamos viendo como la ganancia o la pérdida, cualquiera de los dos. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Pues entonces definimos a X como la variable aleatoria que me va a medir o a contar pues cuál es la fortuna del jugador.
Recuerden que las variables aleatorias son funciones que van del omega a los números reales. Este jugador pues tiene dos opciones, o sea, cuando mi experimento es comprar la lotería, jugarla, pues él tiene la opción de perder o la opción de ganar. Estos son los dos elementos que pertenecen al espacio muestral. Pero recuerden que para hacer la tablita, pues uno debe traducir esos elementos del espacio muestral a un número. En este caso, pues estamos hablando de plata. Entonces, si él pierde, ¿cuánto pierde? Pierde 2000, entonces a esto le asociamos el número real menos 2000. Y si gana, ¿cuánto se gana? Correcto. Su ganancia va a ser de 2.398.000. Eso pues porque ya había invertido 2.000 en los boletos, cuando le pagan los 2.400, pues al final se terminó ganando 2.398.000. Eso quiere decir, entonces, si queremos hacer la tablita, que las dos posibilidades son menos 2.000 y 2.398.000. Vamos con la más fácil. ¿Cuál es la probabilidad de que se gane 2.398.000? Dos de 8.000. Perfecto. ¿Por qué? Porque la lotería tiene 8.000 boletos y usted está comprando dos. Entonces la probabilidad de que se lo gane son dos de 8.000. Dos chances tiene de 8.000 posibles. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pierda 2.000 pesos? Entonces, si tiene dos posibilidades de ganar, pues tendrá 7.998 posibilidades de perder de las 8.000. A ver. Hasta ahí es claro el juego, hasta ahí es clara la tablita, Profe, una pregunta. señor. A ver si estoy entendiendo bien como la definición de variable aleatoria. O sea, coge un elemento del espacio muestral y le asigna un número real, pero entonces no solo puede coger eventos simples, sino que puede coger, pues no sé, la unión de varios eventos simples como perder o ganar, y pues a eso le asigna, bueno, un número real. Entonces no es solo como que coja por eventos simples, sino que puede ir cogiendo el espacio muestral por eventos. No sé si me hago entender también la pregunta. Pues es que depende cómo se defina el experimento. El experimento es comprar la lotería y no hay más opciones. El espacio muestral solamente tiene pierde o gana. Esos son los eventos simples de ese espacio muestral. Ah, ok, no, sí, ya, súper claro. Gracias, profe. Sí, depende del experimento. Ok, pero en general entonces de variable aleatoria siempre coge cualquier evento simple.
o Sí, puede coger de... no. El espacio muestral está compuesto siempre de los eventos simples y a cada uno de ellos le asignamos un número real. No puede agrupar como, no sé, agrupo tres eventos simples y a esos los llamo a un determinado evento y ese evento es el que le doy lo asocio con cierto número real. No, no. Ok, En gracias. general se hace para cada uno de los elementos, o sea, para cada evento simple. Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces tenemos los dos posibles valores, una pérdida, una ganancia, cada uno con su probabilidad. Eso nos permite encontrar el valor esperado de la fortuna, es decir, la fortuna esperada. Entonces, por favor, calcúlenla. A ver cuánto les da. Pero fue una pregunta. ¿Sí? Es que no me queda muy bien a lo que se refiere cuando dice cuál es su fortuna esperada. Pues la fortuna no sería lo que podría ganar, o sea, los 2.398.000. Pero lo que queremos, o sea, básicamente lo que buscamos acá es ver si al jugador le conviene o no jugar y además cuánto espera él ganar o perder en promedio. Entonces ya, pues calculemos ese valor y ya les explico un poquito, pues, el resultado. Sí, él tiene dos posibilidades de ganar, dos de las ocho. Aunque pues claramente pues va a caer uno solo, él tiene dos chances. No, pues es que eso es lo que la gente se imagina, pero es que básicamente uno puede como calcular la probabilidad de ganar o perder, pero no sabes cómo jugar. Ese es el tipo de cosas que no se saben. Y pues claramente todos esos juegos están hechos para que el jugador siempre obtenga un valor esperado, como en este caso, es decir, un negativo. Pues que uno puede ver, analizar un jueguito y no sé, analizar cuál es la probabilidad de ganar, de ganarse algo, la probabilidad de perder algo. O sea, sí, o sea, a pesar de que yo sepa cuál es la probabilidad de ganarme el baloto, pues no sé cómo encontrar los números para ganármelo, es la cosa. Por eso es que el juego es aleatorio. Yo pensé hacer eso cuando estaban haciendo como eso que era, como un paro y clases en los parques y cosas así. Pero pues era irresponsable invitar a todos a un casino.
creo. Pero es una muy buena idea para el próximo. No, hay menores de edad en algunos cursos. Y a no todo el mundo le agrada esas cosas. Bueno, entonces fíjense lo que está pasando acá. Este jugador espera una pérdida de 1400 en promedio. Esta interpretación del valor esperado, y en este tipo de juegos, es como una interpretación al infinito. O es una interpretación en la que asumimos que él va a jugar muchas veces. Es decir, juega hoy y puede que gane. Juega mañana y pierde. Juega mañana, pasado mañana y pierde. Y así sucesivamente. Entonces imagínense un jugador que puede jugar esto muchas veces. En un momento gana, pierde, gana, pierde. Si calculáramos el promedio de sus valores ganados o perdidos, concluimos que en promedio va a terminar perdiendo 1400 pesos. Es decir, no es un juego que le conviene a este jugador. Porque, de nuevo, el signo negativo indica que este jugador espera de este juego pérdidas. ¿Y cuánto? 1400 en promedio. ¿Ese valor esperado es la media o el promedio? Profe, cuando juega hartas veces, ¿cierto? Sí. Gracias. Entonces ahí pues se responde como la pregunta del compañero. Pues sí, o sea, cuando se juega una vez, pues él tiene solamente dos chances. O pierde 2000 o gana 2.398.000. Pero la interpretación es hacia el infinito. Cuando repetimos y repetimos y repetimos el juego, esperamos que en promedio termine perdiendo plata. Sí, más o menos también se le podría dar esa interpretación. Bueno, voy a como anotar rápidamente unas propiedades y ya hacemos otro jueguito. Para que la fortuna sea cero, debe pagar lo mismo. No entiendo. No entiendo la pregunta. Es nuestra respuesta. ¿Podrías replantearla, por favor? Profe, una pregunta. Pero pues hay que tener ahí cuidado porque, o sea, hay un peso, entonces hay que ver también la probabilidad de perder también afecta.
Hay que ver qué tanto peso, qué tan grande es la probabilidad de perder, qué tan grande es la probabilidad de ganar. Y bueno, el hecho es que pues muchos de estos juegos, o si ustedes quisieran construir un juego, inventarse algo para jugar con sus amigos, deberían analizar esto y pues analizar el signo. Si es negativo, pues espera pérdidas, si es positivo, espera ganancias. Y ahora, la pregunta, dime. Y una pregunta, es decir que la interpretación de eso es que cada vez que él jugara, más o menos pierde 1400. Pues no es como que cada vez, es un promedio, es un promedio. O sea, digamos, vamos a hacer como la lista y él juega muchos días. Entonces el primer día perdió, el segundo día perdió, el tercer día perdió, el cuarto día perdió, el quinto día perdió, por allá el quinto día ganó. Si este jugador hiciera esto muchas veces y yo tomo todos estos valores, los sumo, divido por el total, como hicimos un promedio normalito, como si calculáramos X barra, esto sería menos 1400. Profe, una pregunta. Ya que menciona el que haga muchas veces, o sea, que sea una participación progresiva, ¿hay alguna estimación para el mucho? O sea, ¿qué tan certero puede ser este resultado? Dependiendo, no sé, de cuántas participaciones o solo No, sabemos que si juega mucho es eso. sí, sí, puedes jugar muchas veces. Una interpretación Ok. hacia el infinito. Sí, es como si fuera un límite cuando tiende a infinito. Bueno, primera propiedad. El valor esperado de A es igual a A si A es constante. Segundo, el valor esperado de X más o menos Y es igual al valor esperado de X más o menos el valor esperado de Y. Es decir, el valor esperado es una función lineal. Tercero, el valor esperado de A por X es exactamente igual a A multiplicado por el valor esperado de X. Es decir, me permite sacar constantes. Bueno, el valor esperado de AX más B funciona como el promedio, como nosotros vimos el promedio en la primera parte del curso. Esto es A por el valor esperado de X más B. O sea, cuando decíamos que qué pasa si al promedio si a cada valor lo multiplico por alguna constante, ¿qué le sucede al promedio? O si le sumo algo, ¿qué le sucede al promedio? Exactamente igual. Quinto, la varianza, pues por ser una varianza, siempre les debe dar mayor o igual que 0. La varianza de A es 0. De nuevo, pues si A es constante, séptimo, para que recuerden esta propiedad, también se cumplen variables aleatorias. La varianza de A por X es lo mismo que A cuadrado por la varianza de X. Es decir, la varianza también me permite sacar constantes, pero elevadas al cuadrado. Y octavo, la varianza de X más A. También recuerden que si le sumábamos algo, la suma o la resta no afectaba a la varianza.
Entonces, así como sucede con datos sueltos, también sucede con variables aleatorias. Sí, recuerden que pues la varianza es una medida de qué tan dispersas son las cosas. Entonces, no sé, como el ejemplo, digamos, si yo tengo estos tres daticos, que son los datos originales, si yo a cada dato de esos le sumo 4, por ejemplo, entonces este pasaría acá, este pasaría acá y este pasaría acá. Entonces, cuando yo quiero analizar qué tan dispersos son estos tres datos, resulta que están igual de dispersos a los datos si yo le hubiese sumado 4 unidades a cada uno. Entonces, sumar o restar alguna constante, de hecho, si quieren poner acá más o menos, no me afecta el resultado de la varianza. Los datos siguen estando igual de dispersos. Simplemente los corrí un poquito, pero la dispersión entre ellos es la misma. Es eso lo que dice la propiedad 8. ¿Otro jueguito? Profe, una duda, perdón. Sí, aquí también si quieren poner más o menos. Pues lo que pasa es que en general el B podría ser un negativo, entonces pues no hay lío. Entonces aquí más o menos. Señor. Sí, gracias, profe. En este caso, no sé si lo estoy aplicando mal, pero si hubiera la variable X fuera solo con tuviera valores constantes, o sea que no sé, fuera menos 2000 y menos 2000. Ahora, al hacer eso, el valor esperado si termina. Ah, no, qué tonto. No, ya me respondí solo la duda. Es que no entendía por qué al final daba A por las probabilidades, pero ya entendí que la probabilidad sería la misma. Sí, tiene que ser la misma. Ok, gracias, profe. ¿Hacemos otro juego? Listo. Dice así. Un jugador extrae simultánea y aleatoriamente dos bolas de una urna que contiene 8 bolas blancas, 5 negras
y 3 azules. Suponga que por cada bola negra extraída se gana 5.000. Por cada bola blanca pierde 3.000 y no gana ni pierde y saca bolas azules. Encuentre la fortuna esperada del jugador. Es decir, decida si le conviene o no jugar, si va a ganar o si va a perder y cuánto en promedio. Bueno, analicemos entre todos. De nuevo, pues la variable X será la variable aleatoria que va a medir la fortuna a la pérdida. Digo, la fortuna que es ganancia o pérdida, perdón. Entonces será de nuevo pues una función del omega a los números reales. Mi experimento consta de sacar 2 bolas a la vez. ¿Cuáles son los eventos simples? ¿Cuáles son las posibilidades? Empecemos analizando la peor. ¿Cuál sería el peor de los casos para el jugador? Correcto. Entonces, si saca blanca y blanca. ¿Cuánto representaría entonces eso en los números reales? Entonces, por cada blanca pierde 3.000, en total está perdiendo 6.000 pesos. ¿Cuál es el siguiente peor caso? De acuerdo, sacar blanca y azul, que representa cuánto en los números reales. Menos 3.000 porque por la blanca pierde esos 3.000 y el azul pues no gana ni pierde, entonces 0. Siguiente.
Sí, es lo mismo porque las está sacando a la vez. Entonces no hay un orden ahí. El siguiente es azul y azul. Entonces, ¿cuánto representa ese elemento del espacio muestral en los reales? 0 pesos. Siguiente peor caso. Bueno, antes de negra y azul hay una. Aquí Nicolás ya dijo, Pablo también, Maribel también, es negra blanca. Luego sí seguirá negra y azul. Negra blanca, ¿cuánto es en los reales? 2000. Y negra azul, 5000. Perfecto. Y pues nos faltaría un solo caso. El caso en el que saque dos negras, que es el mejor caso para el jugador, donde si estamos de acuerdo, pues se irá con 10.000 pesos. Perfecto. Eso quiere decir que tendremos una tablita con 6 valores. De nuevo, pues no importa el orden, pero pues al menos yo prefiero organizarlos del menor al mayor. Listo, primer paso hecho, que es definir los valores. Ahora encontremos las probabilidades de cada uno de esos valores. Esto pues ya lo hemos hecho varias veces, debería ser pues ya familiar para todos. Si yo quiero la probabilidad de que la fortuna sea menos 6000, pues acabamos de decir que es la probabilidad de sacar dos bolas blancas. ¿Cómo se calcula eso? Tenemos un conjunto grande del cual estamos escogiendo dos. No importa el orden. Digamos que el problema del 8 sobre 16 que esa se usa cuando yo saco una. O sea, si voy a sacar una sola bola, sí. Exactamente. Recuerden que cuando voy a sacar dos o más, cuando se trata de escoger dos o más elementos, y además si no importa el orden, entonces pues estos son combinaciones. Si no tengo restricciones, ¿cuál es el denominador? No. $16, porque en total hay 16 bolas, de las cuales voy a sacar dos. ¿Y cuál sería ahora si el numerador? ¿Cuál es mi restricción? Escoger dos blancas.
Bueno, entonces, pues para que sigamos la misma idea, pues de las 8 blancas voy a escoger 2. De nuevo voy a poner combinatorios con 0, que no aportan mucho a la cuenta, pero nos ayudan a entender la idea. Entonces de las 8 blancas escojo 2, de las 5 negras ninguna, y de las 3 azules ninguna. No, no importa, se están escogiendo las 2 bolas a la vez. Entonces la extracción es simultánea. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador pierda 6.000? Perfecto. Listo. Pues de manera similar, la probabilidad de que pierda 3.000, pues es la probabilidad de que saque una blanca y una azul. Entonces, sin restricciones, de 16 bolas que hay, escoge 2. De las 8 blancas, escoge una. De las 5 negras, ninguna. Y de las 3 azules, una. Profe, una pregunta. En ese caso, no importa, digamos, qué problema diga simultáneamente, aún así el cálculo se hace, al menos para los numeradores de estas probabilidades, como si no fuera simultáneamente, sino que si uno hiciera una tarea y luego la otra. No, de hecho de que sea simultánea es que por la razón por la cual uno hace los combinatorios. Es que tengo la duda, digamos, yo lo veo lo del numerador que se hace así, esas multiplicaciones, por lo de el principio multiplicativo, creo que no recuerdo si se llama así, que eso que vimos hace rato apenas estábamos viendo conteo, de que uno hacía una tarea y luego la otra. Entonces por eso tengo la duda de, pues, si se está haciendo debido a eso, ¿no? Como ese principio multiplicativo. No, ese principio multiplicativo, digamos, si yo quiero la probabilidad de blanca y azul, digamos, si lo hiciera en este orden, ahí sí sería. Entonces la probabilidad de que la primera sea blanca es 8 de 16. Y luego saco la otra. Entonces la probabilidad de que la segunda sea azul, entonces ya me quedan 3 de 15. Si le estuviera poniendo un orden a esto. Cuando hago una después de la otra, el principio multiplicativo sería así. Aquí son simultáneas, es decir, no me importa el orden. No me importa el orden en el que saquen las bolas. Finalmente, pues tampoco va a haber ningún orden. No es como que yo vaya a mirar primero la mano izquierda, luego la derecha o cosas así. Esa es un quinto. Entonces, por favor, pues sigan la misma idea y calculen las demás probabilidades. Entonces hagan el cálculo, comprueben además que efectivamente la suma les tiene que dar 1. La de 0 es 1 sobre 40.
Probabilidad de ganarse 2000. Un tercio. De acuerdo. Listo, la de 5000 es un octavo. Y la de 10.000 es 1/12. Bueno, pueden comprobar que la suma de esas tres fracciones pues efectivamente da 1. Es decir, eso es una función de probabilidad. Luego, ¿cuál es el valor esperado? Me da diferente. Vale. Perfecto. Este jugador tiene un valor esperado, una fortuna esperada
de 125 pesos. Entonces, la misma idea. ¿Qué espero de este juego? Una ganancia. Es poquita, pero es ganancia. Entonces, sí me conviene jugar este. Espero ganar en promedio 125 pesos. Todo eso después de jugarlo muchas veces, ¿sí, profe? Sí. Pues, por ejemplo, este jueguito es positivo. Entonces, asumo que es un juego que nadie haría. Solo un libro de probabilidad. Pues nadie, me refiero a nadie que quiera ganar y sacarle provecho a eso, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer como una introducción rápida pues al siguiente. Voy a intentar hacer esto pues digerible, masticable, para que no se asusten pues los que no han visto esto. Vamos con las variables aleatorias continuas. Les comento aquí pues qué es lo que sucede. De hecho, también les podría enviar ahorita un videito bastante chévere donde se explica mejor, eh, o al menos del tiempo que tenemos nosotros en este curso, por qué es que sucede esto en las continuas. Si X es una variable aleatoria continua, su función de probabilidad no se puede tabular. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos en el jueguito, estamos con 6 valores, menos 6.000, menos 3.000, 0, 2.000, ta, ta, ta. Si nos vamos al caso continuo, pues ya tendríamos que aceptar cosas como 2.000.1, 2.000.2, 2.000.23. Y entonces intentar hacer una tablita para todo eso, pues va a ser imposible. Entonces, primera cosa, si son continuas, hacer esa tabla descartado. Y pues la razón básicamente es la siguiente, no se puede tabular, pues las probabilidades puntuales son cero. Es decir, la probabilidad de que X sea exactamente igual a K es cero. Entonces, si ustedes están en un ejercicio y es una variable aleatoria continua y les preguntan cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3500.3, la respuesta inmediata es cero. No hay nada que hacer, no hay nada que pensar. En las continuas, porque en las discretas sí se pueden encontrar esas probabilidades. Sí, pues digamos que en los ejercicios lo vamos a decir. eh,
Correcto. Es porque ahí es donde aparecen las infinitas posibilidades. Entonces, como ir por la calle, escoger a una persona y calcular la probabilidad de que su peso sea 58.3 kilos. Eso es cero. Ese tipo de probabilidades se toman como cero. Profe, no sé si entiendo bien también como por definición, o sea, Digamos que están también muy relacionadas con las variables que sean continuas. Pero pues bueno, como les digo, pues no vamos a ahondar mucho en esto. Pues ya como que hace parte de la teoría que las probabilidades puntuales sean cero. Si quieren hacer o indagar un poquito más, les voy a enviar un video para que lo vean. Es bastante chévere cómo explica eh, pues el profe que lo explica ahí. Y a uno le queda clarito, clarito, porque esas vainas son cero. Entonces, pues como para no entrar aquí en tanto formalismo, lo voy a hacer ya con ejemplos pues chéveritos. Por lo tanto, solo será posible calcular probabilidades en intervalos. Es decir, probabilidades del tipo, cosas como probabilidad de que X sea menor que 5, o probabilidad de que X tome valores entre 1 y 4. Este tipo de cosas sí la podemos hacer en las continuas. Seguido a esto, una notica. Como aquí pues aparecen las infinitas posibilidades, razón por la cual no se puede hacer la tabla, la variable X define una función. Eso será una función f de x de las que conocemos de cálculo, conocida como función de densidad. Y es tal que, entonces, como ya no puedo representar todos mis valores por medio de una tabla, porque son infinitos, porque es continua, entonces lo voy a hacer por medio de una función. Una función continua, de esas que conocemos de cálculo. Esa función se conoce en el mundo de la probabilidad como función de densidad y satisface las siguientes dos condiciones, muy parecidas a las del caso discreto. La primera es que la función tiene que ser positiva. Para toda x en los números reales. Entonces este es como el similar a decir en el caso discreto que todas las probabilidades estaban entre 0 y 1. Todas las probabilidades eran mayores que 0. Y acá viene pues lo que mencionaron pues previamente. Cuando estamos en el caso discreto nos interesa que la suma de las probabilidades en esas tablitas sea 1. Mientras que en el caso continuo pues el equivalente será que la integral desde menos infinito hasta infinito de la función debe dar 1. Es decir, que vamos a trabajar con funciones cuya área bajo la curva, pues generalmente lo vamos a ver en intervalos. Esta área bajo la curva sea 1. Sí, pues la definición en general es una integral impropia, pero pues esto se simplifica bastante. Ya van a ver, ya van a ver.
Y la tercera propiedad, y pues quizá la más importante, es que cuando tengamos variables aleatorias continuas, pues la probabilidad de que x tome valores entre a y b es exactamente igual a la probabilidad de tener acá, pues de que esté cerrado en A, abierto en B, y también es igual a la probabilidad de que esté abierto en A, cerrado en B, y es exactamente igual a la probabilidad de que los dos sean abiertos. Eso se tiene gracias a la continuidad que hay de la función, la continuidad pues también en esos números. Y cualquiera de estas probabilidades se obtiene como la integral desde A hasta B de f de x. Entonces, bueno, si quieren ver esto que les dije de las probabilidades puntuales de nuevo, por ejemplo, si yo quiero la probabilidad de que x sea igual a 8, no sé si pues sea claro para todos al menos este razonamiento. Esto es lo mismo que la probabilidad de que x esté entre 8 y 8. No hay otra forma de que x sea 8. ¿Están de acuerdo? Si usamos esa definición, pues esto será la integral desde 8 hasta 8 de f de x. Y esto es un resultado muy conocido de cálculo. Si los límites son iguales, no importa qué haya aquí adentro, esto es 0. Entonces, si funciona para el 8, funciona para el 5, para el 4, para el 1, para cualquier constante. Entonces, las probabilidades puntuales, si reemplazo esto por k, siempre serán 0. Listo. Y pues bueno, para cerrar esta clase, pues hagamos en estos 10 minuticos un ejemplo. Sea x una variable aleatoria continua con función de densidad dada por f de x igual a x al cuadrado sobre 3 si x está entre 1 y 2 y 0 en otro caso.
Bueno, muchas funciones que pueden encontrar en los libros de probabilidad son funciones definidas de esta manera, es decir, son funciones a trozos. A. Verifique que f de x es función de densidad. B. Calcule la probabilidad de que x tome valores entre 0 y 1. Y C. Calcule la probabilidad de que x tome valores entre 1 y 3. Bueno, aunque las funciones a trozos pues a veces no parecen tan chéveres, en probabilidad son chéveres porque me reducen el problema bastante. Entonces ya el problema generalmente no va a ser de integrales impropias. Entonces mire, vamos a hacer aquí la solución ahí rapidito entre todos. Si yo quiero comprobar que esta función que me están dando es una función de densidad, pues lo que debo comprobar es que la integral da 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x. Pero esto es una función a trozos, entonces debo también integrar a trozos. ¿Qué está pasando? Quiero ver qué pasa desde el menos infinito hasta el infinito, pero esta función pues se parte. Entonces desde menos 1 hasta 2 vale x al cuadrado sobre 3. En esta área, en este pedacito de menos infinito a menos 1 vale 0 y de 2 a infinito vale 0. ¿Están de acuerdo en que eso es lo que dice acá? Profe, sí, pero, o sea, yo no sé mucho de cálculo, pero digamos, si uno fuera a dar un valor específico entre menos 1 y 2, tampoco se podría, o sea, también la probabilidad sería 0. Sí, sí, sería 0. Gracias, profe. Vale. Esto quiere decir que vamos a hacer la integral desde menos infinito hasta menos 1. Ahí integramos el 0. Más la integral desde menos 1 hasta 2. Ahí tenemos que integrar x al cuadrado sobre 3. Más la integral desde 2 hasta infinito del 0. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues en las partes en las que dice 0 en otro caso, es inmediato que esto es 0 y esto es 0. Entonces esta integral impropia que se veía fea desde el menos infinito hasta el infinito, pues se reduce simplemente a la integral desde el menos 1 hasta el 2 de x al cuadrado sobre 3 de x. Es decir, que siempre el problema se reduce a hacer la integral en la parte donde la función no es 0, donde la función es distinta de 0. ¿Y cuál es la integral de x al cuadrado sobre 3? Correcto, entonces esto es x a la 3 sobre 9 evaluado entre menos 1 y 2.
Entonces esto es 2 a la 3 sobre 9 menos 1 a la 3 sobre 9. Y eso pues efectivamente pueden comprobar que da 1. Es decir, esto es una función de densidad y por lo tanto puedo calcular probabilidades. Me sirve para encontrar probabilidades. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Esta función de densidad de dónde salió? ¿Sí? ¿Cómo se calcula? ¿O qué expresa? Nada. Cualquier función que usted se pueda inventar cuya integral sea 1 es una función de densidad. Ok, y Hay entonces, infinitas y usted las puede encontrar, se las puede inventar, etc. uno qué aplicabilidad les da o cómo sé cuál usar o qué. No, pues digamos que hay unas, digamos ya más conocidas, más especiales, como que pues algunos probabilistas han estudiado, que vamos a ver un poquito más adelante. Entre esas está la uniforme, la exponencial, la normal. Entonces, que la normal que es la de Gauss, que es como la más famosa. Ok, eso quiere decir que se adaptan como al tipo de situación y uno utiliza bueno, uno más o menos sabe cuál utilizar según la situación, ¿sí? Correcto. Y Ok, otro, pues uno tiene un conjunto de datos e intenta como crear un modelo. Entonces aquí el modelo, pues por ejemplo, alguien dijo, no, esto tiene como forma de parábola. Entonces x al cuadrado sobre 3 le funciona y es como estimaciones de los datos. Es como intentar darle un modelo. vale, vale, gracias. Bueno, ¿cómo calculamos la probabilidad de que x tome valores entre 0 y 1? Entonces la definición dice, pues haga la integral desde 0 hasta 1 de la función. Correcto. Si están de acuerdo, pues esto será la integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado sobre 3 de x. Es decir, de nuevo, x al cuadrado, perdón, x a la 3 sobre 9 evaluado desde 0 hasta 1. Profe, una duda, perdón. ¿Sí? Si queríamos hallar la integral del 0 a 1, en este caso, para x entre 0 a 1, la función no vale 0 en ese caso, y no x cuadrado sobre 3. No, desde 0 a 1 vale x al cuadrado sobre 3. Ay, perdón, perdón. Sí, qué pena, profe. Estaba bien ese menos uno más. Gracias. Vale. Un noveno. Perfecto. Este no tiene lío. Esta salió facilita. Me interesa que analicemos este tipo de probabilidades que son las que suelen salir por ahí en quizzes parciales como cascaritas. ¿Cuál es la probabilidad de que x tome valores entre 1 y 3? Entonces, por definición, esto es la integral. Estoy haciendo ese signo súper feo hoy. Desde 1 hasta 3 de f de x. Entonces aquí, cuidado, siempre hay que analizar cómo se comporta la función. Entonces no puedo hacer una sola integral desde 1 hasta 3 porque mi función está a trozos. Entonces esto debe partirse en la integral desde 1 hasta 2 de f de x más la integral desde 2 hasta 3 de f de x. De acuerdo con Sebastián. Es decir, es la integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado sobre 3 más la integral desde 2 hasta 3 de 0 de x. Y de nuevo, esto es 0. Entonces siempre se reduce a integrar sobre la región
donde la función es distinta a 0. Entonces, pues a mí generalmente me gusta hacer como esa rayita para analizar cómo es el comportamiento de la función. Desde -1 hasta 2, aquí hay algo. A mí me interesa desde 1, o sea, desde acá, hasta 3. O sea, que me interesa este pedacito y este pedacito. Pero resulta que en este pedacito vale x a la 2 sobre 3 y en este de acá vale 0. Por eso hay que hacer dos integrales. Con la ventaja de que ya sabemos que esta segunda se va a cancelar y va a dar 0. Entonces la probabilidad de que x esté entre 1 y 3 se reduce a la integral desde 1 hasta 2. Lo que hay de 2 en adelante no me interesa. Y bueno, 7 novenos. Perfecto. Esto es 7 novenos. Bueno, esto es así como un poquito rapidito lo que sigue entonces en el curso. En la próxima clase pues hacemos otros ejercicios, pues para los que están interesados en esta parte de las continuas y con integrales. Pero pues ya queda claro que no sale en el parcial para que los demás no se preocupen. Y listo. Eso sería todo por hoy. Gracias, profe. Profe, perdón, tengo